Hola queridos estudiantes, vamos a continuar con nuestras sesiones. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante. Para ello, vamos a recordar. ¿Saben qué significa nadie? A ver, nadie. Muy bien, narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo y expositivo. Su compañera nos leerá un texto. Entonces, era viernes 13 por la mañana. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y mi mamá estaba limpiando la casa y mi papá estaba cocinando. Muy bien, hasta ahí. ¿Saben qué tipo de texto vamos a trabajar? A ver, escucho sus respuestas. Muy bien, vamos a trabajar lo que son los textos narrativos. Empecemos con nuestra clase. ¿Qué es un texto narrativo? Me dice que un texto narrativo cuenta historias reales o imaginarias, formadas por una sucesión de acontecimientos que tienen lugar en un espacio o en un tiempo determinado, y en las que participan uno o varios personajes. ¿Cuáles son los elementos de un texto narrativo? Pues sus elementos son el narrador, el personaje, el espacio, el tiempo y la estructura, o también conocida como secuencia narrativa. Vamos a empezar con el narrador. Nos dice que el narrador puede ser en primera persona, es decir, es un personaje de la historia que cuenta bien como protagonista o bien como testigo de la historia. ¿Qué más? Nos dice que tenemos el narrador en tercera persona. Dice, no forma parte de la historia, aunque normalmente conoce todo, se llama el narrador omnisciente. Y el narrador en segunda persona va a ser básicamente aquel en el que se va a establecer un diálogo consigo mismo o con el lector. ¿Ustedes han leído alguna vez esos textos que parece como si el libro te hablara? Muy bien, a esa clase de narrador se refiere. Siguiente elemento, tenemos a los personajes. Nos dice que son aquellos que llevan a cabo la acción, contadas por el narrador. Según su importancia, estos se van a dividir en principales y secundarios. Hay un tercer grupo que se llaman las comparsas. Ahora les voy a explicar. Los principales se dividen en los protagonistas, eso quiere decir los que jamás pueden morir en la historia, porque si no, ¿qué pasa? Muy bien, se acaba la historia. ¿Y los antagonistas quiénes serán? Los antagonistas básicamente van a ser el villano de la historia, el malo de la película. ¿Está bien? Nuevamente, los que van a acompañar a estos personajes principales van a ser los personajes secundarios. Y a ellos los van a acompañar las comparsas. Por ejemplo, en una guerra está como personaje principal el comandante. ¿Quiénes serán los secundarios? Pueden ser los generales o los subalternos. ¿Y quiénes serán las comparsas? Muy bien, todo el ejército. Todo el ejército, todos los soldados vendrían a ser las comparsas. ¿Por qué? Porque se habla de un grupo de personas o personajes que van a estar dentro de la historia. ¿Ok? Seguimos con el siguiente elemento, el espacio. El espacio básicamente va a ser el lugar real o ficticio donde suceden todos los hechos. Pueden haber espacios cerrados o espacios abiertos. Por ejemplo, un espacio cerrado, pongamos un armario, de repente una cocina o un baño, y un espacio abierto, la playa, el parque, el bosque o una ciudad. El tiempo, otro elemento más, dice que va a ser la época o la duración de los hechos contados. Recuerden que hay historias que fueron narradas o contadas en 5 minutos. No sé si ustedes habrán visto las crónicas de Narnia. Muy bien. En esta historia, por ejemplo, los personajes se meten a un ropero y en ese ropero viven muchos años, historias, infinidad de historias, y cuando salen del ropero, regresan entre comillas a la vida real, no ha pasado ni 5 minutos que estaban desaparecidos. A esto se le va a considerar como un tiempo interno y un tiempo externo. También tenemos el siguiente elemento que es la estructura. Aquí vamos a tener lo que se llama la secuencia narrativa.
es un orden cronológico, donde se va a plantear el inicio, el nudo y el desenlace de la historia. Esto básicamente nos va a llevar a lo siguiente: cómo empieza la historia, cómo se va desarrollando la historia y cómo va a terminar la historia. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Tenemos tipos de textos narrativos. En este caso, por ejemplo, se van a dividir en dos grandes bloques. Los textos literarios, que son el cuento, el relato, la novela, la leyenda, los mitos, las fábulas, el poema épico y la anécdota. Y me olvidaba de algo, la historieta. Mientras que por otro lado vamos a tener los textos no literarios, que va a ser, por ejemplo, los periodísticos, donde vamos a tener la noticia, el reportaje, la crónica, y por otro lado más vamos a tener los personales. ¿Quiénes son los personajes? Personales, perdón. Los correos electrónicos. ¿Qué más? Los mensajes de texto. El diario. Vamos a trabajar con eso ya en una próxima sesión de nosotros vamos a elaborar nuestro diario también. Y la carta. Vamos a continuar con nuestra sesión y vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, aquí su compañera nos va a presentar una pequeña historia, un relato. Dice: era viernes 13 por la mañana, lo recuerdo como si fuera ayer, y mi mamá estaba limpiando la casa y mi papá estaba cocinando. En eso mi mamá pega un grito y sale despavorida. Yo me asusté porque ella salió de la habitación blanca como un papel. Me dijo que había alguien en el closet. Cuando papá fue a revisar, resulta que era una escoba vieja con unas camisas viejas encima. Cuando se lo mostró a mi mamá, los dos estuvieron riéndose de lo sucedido por un rato. Y del susto se me cayó mi espejo y se rompió en 1000 pedazos. Ahora tendré 7 años de mala suerte. ¿Terminaré? Muy bien, hemos leído este pequeño relato y ahora quiero que ustedes me ayuden a identificar los elementos. ¿Cuáles serán los elementos? Muy bien, personajes. ¿Qué más? Narrador, espacio, tiempo, secuencia narrativa. ¿Quiénes eran los personajes? Muy bien, el papá y la mamá de la niña. ¿Qué narrador estaría? ¿Primera persona o tercera persona? A ver, vamos a ver. En primera persona. ¿Por qué en primera persona? Porque es la niña quien está contando lo que le pasó. Ella es una protagonista de la historia. El espacio, ¿dónde se desarrolló? En la casa de la niña. Muy bien. ¿Cuál será el tiempo? A ver, ¿ustedes saben? ¿Nos dice cuándo fue? Sí, muy bien. Me dice que fue un viernes 13, un día de mala suerte. Vamos a ver. Secuencia narrativa. Vamos a empezar. ¿Cuál era el inicio? Era un viernes 13. Mi mamá limpiaba, mi papá cocinaba y la niña estaba en su habitación. ¿Qué más? ¿Cuál sería el nudo? Muy bien, la mamá vio algo parecido a un fantasma y pegó un fuerte grito y todos salieron corriendo hacia donde ella estaba. ¿Y cuál sería el desenlace? Cuando su papá llegó a ver que solo era una escoba y unas ropas viejas, todos se rieron de la situación. Pero me falta algo más. A ver, ¿ustedes saben qué? ¿Qué pasó con la niña? Muy bien, profesora. Usted se ha olvidado un pedacito. Sí, tienen razón. A ver, ¿qué me he olvidado? Muy bien, que del susto a ella se le cayó su espejo y se rompió en 1000 pedazos. Y que ahora ella tendrá, ¿cuánto? 7 años de mala suerte. Muy bien, entonces hemos entendido qué es un texto narrativo. ¿Sí? ¿Qué es un texto narrativo? Básicamente cuando me cuentan una historia, real o imaginaria, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Sus elementos y la secuencia narrativa. Muy bien, chicos, hasta aquí los dejo para trabajar la siguiente sesión. Vamos a ver, ¿adivinen qué tipo de texto narrativo vamos a trabajar la siguiente sesión?